en el Mega Robot, Ajá, Voltron. Ese me acuerdo. Voltron, Givan también. Me acuerdo que sí, los veía en portugués, porque me acuerdo que en esa época mi papá había conseguido cable, televisión por cable, y había un canal brasilero Globo, en el cual Globo. pasaban Voltron y Givan en portugués. Y todas las mañanas veíamos esa huevada en portugués. No entendíamos un carajo, Sí, pero nos veíamos todo. eso. Bose Hatsu. ¿Qué Entonces, mierda es eso? ¡droga! ¡Droga! No sé. En mi casa teníamos un televisor de esos que se pasaban manualmente, pasaban los canales manualmente y tenía dos palanquitas y una palanca de esas llegaba a UHF. Entonces uno la ponía en UHF y podía ver lleno de lluvia del televisor canales extranjeros. Entonces yo veía canales gringos y veía los cazafantasmas, o sea, escuchaba los Escuchaba. cazafantasmas en inglés porque no veía nada. Entonces, lo más cercano a mí a la parabólica fue eso, escuchar el UHF robando señal de algún lugar. Claro, uno trataba de sintonizar los canales de adultos en UHF. Así, no, claro, ahí uno veía Venus, pero solo veía las rayas, solo una cosa grande que entraba y unas rayas. Y hacía, y uno decía, esta vaina, ¿qué? Yo quiero ver porno, pero uno tenía apenas 12 años. Claro. ¿A qué edad te llegó el internet a tu vida? Uy, no, yo ya era cucho. Yo ya era cucho. Mira, te voy a decir una cosa muy curiosa en mi vida. Yo viví en un barrio muy en el sur de Bogotá. El sur de Bogotá es como la parte un poco más deprimida de Bogotá. No toda, pero sí hay una parte deprimida. Yo viví en un barrio bien, pero tú no fue tan fácil. Mis papás habían separado, mi mamá no tenía trabajo, éramos 5 hermanos. Una historia triste de novela. Mm, pero ya cuando empecé en la vida, la primera vez que me impresionó, fíjate esto, yo estaba en el grado 11 saliendo de la universidad, del colegio, tendría por ahí unos 17, 18 años, y en la casa de una amiga fue la primera vez que me impresionó, lo recuerdo tanto ese momento que ahora lo recuerdo como con pena porque ya llevaba mucho tiempo eso, y fue la primera vez que vi un computador que corregía la ortografía en rojo, cuando sale en rojo que está mal escrito. Y yo decía, puta, esta vaina qué es, no, es que te corrige, ¿no? Para mí eso fue, yo tenía ya 18 años, te digo, o sea, en ese 11 fue la primera vez que conocí eso, fue la primera vez que monté en avión a los 18 años, que fue cuando salí en 11 a la gira esta en el prom que hacen, y como al año siguiente, cuando los 19 años, cuando salí, a los 18, 19 años, fue cuando empecé a conocer el Internet, pero cuando fue parte de mi vida, fue por lo menos unos 5 años después. Eso que ahora es tan común, ¿no? Eso que es tan común. Claro, yo tengo 43 años, este año cumplo 44 años, entonces te estoy hablando del 94, 95, 93, y eso todavía no era tan común. Claro. Sí, no era común. A mí me llegó básicamente que habrá sido como a la edad de los 13, 14 años por ahí el internet a la vida. ¿Qué Me año fue eso, más o acuerdo, menos? me acuerdo. De esto de haber sido 90 y algo, seguramente, era 90 y algo, pero no me acuerdo exactamente el año. Yo tengo ahorita 37 años y sí, debe haber sido como a los 13 años, por ahí 13, 14 años. Yo estaba en plena pubertad, me acuerdo. Sí, no, yo no tuve esa opción, digamos que yo no tuve no crecí bajo el amparo crecí más bajo el amparo de la adolescencia que de la juventud. Es decir, fue más lo que adolecí de joven que la juventud que viví. Mi juventud fue un poco más tardía, tuvo que ver más como cuando tuve mis cosas, mis responsabilidades, cuando tenía mi casa y fue cuando empecé a asumir esas cosas de juventud. Pero en muchos momentos, sobre todo con la tecnología más que todo, ¿no? No estoy hablando porque gamín sí siempre fui niño de calle, eso sí siempre. Punqueto. Punqueto, toda la vida punquesa es marica, es que tú tienes dos opciones, cuando creces en un barrio deprimido, o eres punqueto o eres ladrón. Entonces, a mí me tocó ser punqueto ladrón. Claro, en mi entorno era o eras hippie o eras gomelo.
Y yo fui hippie con toda mi alma. Sí, porque es que ser hippie gomelo sí no aguanta, weón. Eso es, Pero hay los hippies que son gomelos, pero que no se dan cuenta que son gomelos. sí, no, solo se creen hippies. Solo se creen hippies, Solo claro. hacen yoga, solo hacen yoga. Entonces Ajá. es gente que dice que se despierta y medita, ora, ayuna, medita, ora, ayuna, medita, ora, ayuna. Y cuando ven cuánto tiempo pasó, son las 8 de la noche, iniciaron un culo en todo el puto día. Claro, se visten como indigente, pero con marca. Claro, ellos son indigentes estrato 5, sí, entonces se hablan como, sí, así como en, hola, yo soy tu yogi, hola oso, yo soy tu bubu, sí, es un poco, el yoga les salvó la vida, hacen yoga y no hacen nada más en el día. Hoy, ¿te ha servido la cuarentena para escribir material nuevo? ¿Estás con esa chispa creativa en estos momentos? Porque he hablado con varios comediantes y creo como que muy pocos han estado con la chispa creativa durante la cuarentena, ¿no? Como que esta parte del aislamiento nos ha nublado un poco la visión. Nublado porque a mí también me ha nublado un poco, ¿no? De lo que normalmente escribo, he escrito muy poco en esta época. A ver, ¿cómo lo resuelvo? Digamos que yo estoy con respecto a escribir solamente sobre lo que estamos viviendo, sí creo que no ha sido tan fácil para muchos comediantes. Justamente ayer estaba haciendo como unas líneas, más como con cosas que realmente me han pasado, como que estaba pensando en cosas que me han pasado, que a veces pienso que pueden ser chistosas o no, digamos, no estaba pensando todavía en eso del chiste, pero digamos estaba averiguando, por ejemplo, estaba escribiendo unas cosas sobre los calzoncillos, ¿no? Que ya he llegado a usar calzoncillos talla S, ya los que tenía por allá refundidos, ya uno empieza a rotar, como que estoy observando la ropa, qué ropa era necesaria, como estoy escribiendo sobre esas cosas, sobre el aseo, sobre los que están solos, qué alternativas tienen, como ya no sirve solamente hablar con una mata, sino vuélvase amigo de la mata, ¿no? Cuéntele chismes de las otras matas, realmente desayune con la mata. Digamos, como que ahí estaba intentando escribir cosas de ese tipo de material, pero definitivamente no es tan sencillo y sobre todo porque no es necesario tampoco. No es que hay una cosa que veo en los comediantes y es como el afán de tener que hacer cosas, eh, pero siento que ese afán es simplemente supervivencia de uno. Tiene que ver más como sacar la mano para no ahogarse. En mi caso particular, siempre estoy escribiendo. No necesariamente estoy escribiendo sobre comedia o stand-up comedy. Para mí es la comedia, o más bien, lo voy a cambiar. No necesariamente estoy escribiendo stand-up comedy. Estoy escribiendo comedia, pero no necesariamente stand-up comedy. Estoy haciendo un cortometraje con comedia, estoy adelantando trabajos que tenía, estoy reorganizando rutinas que ya tenía hechas. Ahora he trabajado mucho en esto del teletrabajo, haciendo como muchas presentaciones de 10 minutos y de 15 minutos ahí en video. Entonces ahí como que uno de repente va tocando temas que le han pasado a uno. Eh, pero sí, en definitiva, sentarse a ser chistoso sobre eso. Ayer escribí un tuit que me pareció que podía funcionar y era que qué iba a pasar con los reinados, ¿no? Porque ya pues Claro. ninguna va a querer que le pongan la corona, o sea, ya ninguna va a querer corona, ¿no? Entonces como que dije, bueno, ahí hay una línea, pero Sí. necesariamente escribir sobre esto para que la gente se ría, yo creo que todavía lo estamos asimilando. Todavía el chiste es dolor. O sea, yo me acuerdo que sí hubo como que un periodo de chistes de coronavirus, pero cuando aún en la psiquis de todos era como una gripe más que venía, nada más. O sea, no, Sí, no, pues no todos había el sí. trasfondo y el contexto de todo lo que ha conllevado y lo que causa y las muertes y los enfermos y la cuarentena y todo. Sí, todavía no sabíamos que el COVID realmente era un Thanos, ¿no? Como que al principio solo lo veíamos como ahí, llegó este man ahí, otro chikungunya. Otro Entonces, chikungunya, sí. así lo tratamos al inicio y el enano se fue creciendo y ahí todo el mundo empezó a padecerla. Entonces, hay una cosa que la gente no sabe mucho del proceso de la comedia, y es que el proceso de la comedia, lo que tú dices al principio, viene mucho del dolor, ¿no? Y es cuando surge la comedia, es cuando uno pasa adelante de ese dolor.
cuando uno lo supera. Y yo siento que todavía estamos en la etapa del dolor del COVID, asimilándolo, sintiendo las cargas emocionales, pero una vez pase eso, te digo yo que en el 2021, si seguimos vivos, 10 especiales de Nelfis serán sobre el COVID. Sí, sí, entonces uno ya no sabe si hacerlo o no hacerlo. Claro, sí. Sí, 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 sí. Justamente yo les preguntaba a los chicos con los que hemos hablado, es básicamente si ya tienen chistes del coronavirus y si tienen chistes en qué etapa nació, si fue en la de incubación o ya la de contagio masivo. Claro, porque además que dices que no, que a la gente realmente no le afecte, ¿no? Exactamente, Que no sí. se sienta tan mal, pero yo creo que ese va a ser la parte de, el comediante ahora tiene el trabajo como de salir, un poco como de divertir. Una cosa que me ha pasado, ¿sabes qué es también, José? Como que me han pedido, y yo también lo he sentido, que tú sabes que yo tengo un humor muy crítico, político, directo, y la gente sí me ha pedido un poco como que esos temas por ahora los deje de lado, ¿no? Como que ya la gente tiene su propio dolor montado. Hablemos de lo difícil que es doblar la ropa cuando se te queda mucho tiempo en una Eso, secadora. lo que te digo, los calzoncillos, me tocó hablar de calzoncillos porque pues hablar de Trump o hablar de esto, pues es como muy difícil hablar del gobierno. La gente tenemos este falso pensamiento que nos han vendido del positivismo, que es Claro. tan supremamente harto, estos coach. Yo una vez conocí un coach de felicidad que me estaba vendiendo un porro, el hijo de puta. Entonces, me estaba engañando para venderme el puto porro. Entonces, no, la felicidad es, para que exista felicidad, tiene que existir la tristeza, para que exista la luz, tiene que existir la oscuridad. Y no toda la comedia puede basarse simplemente en cosas bellas, también en lo oscuro sale realmente en lo oscuro es donde está la esencia humana, y eso lo decía Nietzsche, el grupo de salsa de Cali, hablaban de eso justamente, de la importancia de la oscuridad en el alma para que salga la luz. Claro, si analizas Cali Pachanguero, ahí está. Claro, porque cuando ahí dice luce un nuevo cielo, ahí está justamente toda la parte de la filosofía nichana. Oye, pero yo creo que es básico y es indispensable que hay este tipo de comedia, ¿no? Comedia reflexiva, que sea intensa, que hable de temas fuertes, el humor político, sobre todo ahorita en esta época, por lo menos aquí en Ecuador se ve que hay un resalte en humor político y cada vez como que el ecuatoriano demanda más este tipo de humor político por los gobernantes y la situación política que vive el país, ¿no? También, pero y Y así debe ser. es bueno tener el man que se cabrea y empieza a vomitar los chistes y a darle a los políticos y todo, y se enfurece y se pone rojo y les trata de todo, y también tienes el man que te hace chistes de parejas y ese tipo de cosas, entonces es como Sí, que todo el espectro. exacto. También he visto eso y creo que la gente también tiene que entender eso, que hay comediantes que su trabajo es el entretenimiento porque lo hacen muy bien, ¿no? La relación de pareja, los pedos, hablar de sexo, eso es súper, súper importante. Pero hay otra gente que también es muy importante y es la que con el humor hace una línea política, hace una crítica y sobre todo que hace algo que ahora en Twitter suena mucho y que me fascina esa frase y es chistoso porque es verdad. Claro. Entonces mucha gente pone, o sea, la frase es como, es, es doloroso, es chistoso porque es verdad y porque es verdad, asimismo es doloroso. Entonces es muy curioso que finalmente este tipo de comedia realmente le está llegando a la gente. La comedia política tiene su acervo y lo hermoso de la comedia política es que es real. Lo que dice el comediante es realidad sobre lo que están haciendo los mandatarios. Y ahí tú no tienes que ahondar tanto en tratar de ser chistoso. Esa es una cosa que yo tengo como con el humor, como con la comedia, como que el que habla de, no sé, de relaciones de pareja. Es muy chévere y ahí hay un grado de farsa un poquito para que haya humor. Claro.
Sí, ahí tiende la figura más vista es la exageración. Exacto, exacto. El pedo y la familia y la vieja gritona y la suegra y tal. En la comedia política, tú realmente lo que tenés que hacer es decir lo que pasó